El Subaru BRZ es un coche que es prácticamente excelente, lo digo desde ahorita y lo sostendré hasta el final del video. Y justamente dije la palabra prácticamente porque sí hay un par de cosillas que a mí me gustaría pulir o terminar de cambiar para hacerlo meramente infalible. Pero para eso mejor acompáñame a conocer al Subaru BRZ 2024 y también esos pequeños cambios que recibió para este año modelo. Yo soy Mau Juárez, estás en Autocosmos, vamos a verlo. Este video lo quiero comenzar con el apartado de manejo porque este es un coche que está pensado justamente para eso, para los entusiastas que realmente aman conducir. Entiendo perfectamente que a lo mejor habrá quienes estén pensando en tener un deportivo y demás, pero por otras necesidades, tal vez de espacio, de familia y demás, pues tienen que hacerse de un hot hatch o algo considerablemente más práctico, pero igual de emocionante, y es completamente válido. Sin embargo, este coche es, creo que para todos aquellos que, como te menciono, su prioridad está en sentirse conectados con el coche, en disfrutar lo que es el manejo de un verdadero deportivo. Y en este caso, por verdadero deportivo me refiero justamente a esta receta tradicional en la cual pues bueno, vamos a tener los elementos clásicos en general de un coche de este estilo, es decir, pues un motor en la parte delantera, la tracción en el eje trasero, así como también elementos como una transmisión manual en este caso, y algunas otras cosillas bien interesantes como un reparto de pesos que está muy bien logrado. No es del 50-50 porque de hecho tenemos 53 adelante, 43 atrás, pero en general una dinámica que se disfruta por donde tú lo estés pensando, de la manera en la que tú quieras experimentar este coche. Realmente es una delicia para los que aman manejar, como ya te decía. Y ok, por un lado hay que dejar en claro algunas cifras y por eso vamos a empezar con estos datos duros. Y pues bueno, en este caso es un coche pequeño de no más de 4.3 metros de largo, son 4.2 y cachito lo que mide este coche, pero en los cuales nos vamos a encontrar un motor de 4 cilindros de tipo boxer. Ya sabes, estos donde los cilindros van acostados en vez de ir verticales, justamente van completamente acostados, el mismo layout, por decirlo así, que tenía un bocho en ese sentido, un motor boxer de 2.4 litros atmosférico que va a producir 228 caballos de fuerza y 184 libras-pie de par. Se ata en este caso y en el modelo que estoy manejando a una transmisión manual de 6 cambios. Qué delicia, sinceramente. Y el poder se va exclusivamente al eje trasero. Tú estás acostumbrado a ver que los Subaru siempre son pues de tracción en las 4 ruedas, pero no, en el caso del BRZ solamente tenemos tracción trasera para justamente complementar esta receta tradicional de un deportivo, pues como se debe. En ese sentido, pues bueno, tenemos un coche que es increíblemente divertido. He tenido la oportunidad y ser muy afortunado justamente de manejarlo tanto en circuito como en la calle en varias ocasiones. De hecho, hace cerca de 2 años manejé, recién que había salido este coche al mercado, una variante automática también por las ciudades y me la pasé increíble, pero créeme que la experiencia de una caja manual es muy, pero muy divertida, mucho mejor de lo demás, incluso cuando llegas a salir en carretera. El pequeñísimo gran detalle es que sí, a lo mejor entiendo perfectamente que en situaciones de tráfico como en la que estoy ahorita y demás, puede llegar a ser un poquito cansado, pero realmente hasta el clutch de este coche tampoco es tan pesado, no está tan firme el pedal, entonces sí aguanta sin problema alguno un trayecto, ponle tú de unas 2 horas, 2 horas y media, que es lo que más o menos yo me llego a enfrentar generalmente en mi día a día. No he tenido que de repente ya cuando llegas a casa sí está un poco incómodo el pie izquierdo, pero en general pues mira, cuando empiezas a acelerar, cuando tienes un poquito de camino más libre y demás, se te olvidan cualquiera de estos detalles porque vaya que es un coche súper especial. Ahora, en las sensaciones de manejo, realmente pues bueno, al ser un motor atmosférico, es un motor que va a responder inmediatamente en cuanto pidas el acelerador, realmente no se tarda nada en responder. Incluso hablando de la altura al nivel del mar en la que estamos aquí en Ciudad de México, que es más de 2.200 metros, en la cual obviamente este coche va a perder cerca del 20-22% de su potencia y aún así se sigue sintiendo ligerito, y es que en parte pues también es un coche no tan pesado, pesa tan solo 1.294 kilos si mal no recuerdo, cosa que no está nada mal, sí son prácticamente 200 extra que un MX5, pero a pesar de ello, por las cifras de poder que tenemos y demás, me parece que sigue estando muy bien balanceado. También cabe destacar que en ese sentido el motor es un motor al que le gusta cantar, y a eso me refiero porque tiende a estirar un poquito más de lo normal. En este caso la línea roja comienza en las 7500 revoluciones y pues bueno, en ese sentido sí son unas relaciones que sienten un poquito más largas de lo normal, y vaya que disfrutas una vez que empiezas a manejar y a cambiar de velocidades, etcétera. Pues bueno, es un coche bastante
bastante ágil, bastante responsiva en ese sentido. La suspensión, por otro lado, definitivamente es una suspensión corta, es una suspensión baja, algo firme sinceramente, pero hasta cierto punto no es completamente que esté reservado para salir a carretera o meterlo a circuitos. Sí puedes vivir con él, o sea, ya he estado manejando, te digo, este coche en más de 3 semanas, yo creo, dependiendo de los distintos tramos en los que he podido tener el coche a préstamo y demás. Entonces, por ese sentido, realmente para quien ya conoce de qué se trata un coche deportivo y demás, no le va a causar ningún problema. Incluso podría llegar a pensar que tiene los elementos suficientes para sentirse hasta cierto punto cómodo. Pero pues bueno, vaya, para quien no está acostumbrado, por ejemplo, a las sensaciones de un coche de este estilo, pues sí que va a sentir que es bastante firme la suspensión. Como tal, no hay tanta presencia de body roll como por ejemplo en un MX5, que ese coche sí tiende a sentir que se balancea un poquito más y es parte de su naturaleza, es parte de su encanto. Y en este BRZ, como te menciono, presente pero tampoco tan marcado. Entonces es un coche bastante dócil que te comunica muy bien lo que está haciendo cuando estás llegando a los límites del agarre, a los límites de cualquier otro tipo de situaciones a las que te estés enfrentando. Es un coche que habla bastante y pues bueno, con los cuales es de los mejores para aprender también este tipo de conducción deportiva y demás, porque es relativamente sencillo y, como te digo, bastante parlanchín en ese sentido, si es que me estoy dando a entender, ¿no? Visibilidad también me parece que es buena, especialmente cuando al frente estás viendo que tenemos estos arcos de ruedas que salen bastante hacia arriba, entonces te dejan ver muy bien dónde estás colocando y apuntando en general el coche. Entonces por ese lado también no creo que tengamos problema alguno. A los laterales también tenemos buen espacio e incluso el medallón trasero no está nada mal. En general, sí es un coche pequeño, fácil de apuntar, fácil de dirigir y en el cual pues bueno, terminas disfrutando absolutamente todo lo que estás haciendo. No puedo negar que definitivamente por el tamaño pequeño de la cabina, de repente sí el calor se mete muy fácil, principalmente del motor hacia acá adentro. La pared de fuego debe ser un poquito más delgada de lo tradicional para tratar de ahorrar peso, que es un tema muy importante para este tipo de vehículos. Entonces sí, de repente llega a ser constante que tengas que estar encendiendo el aire acondicionado porque se calienta relativamente fácil la cabina. Y pues bueno, también el hecho de que por lo mismo y este ahorro de peso no tenemos muchos materiales aislantes tanto de sonido como ya te mencionaba también de temperatura. Es 1000 veces más caliente que un MX5 por tener la ventaja del techo rígido, pero definitivamente que sí escuchas muy bien los motores de los coches al lado, de las motos, los claxon y demás. Entonces pues bueno, son los detallitos en los que tienes que a lo mejor perder un poquito por ganar en las experiencias de manejo, como ya te iba mencionando. Como tal, y retomando un poquito este tema de la suspensión independiente en ambos ejes también vamos a tener. En este caso, como te menciono, es un coche súper reactivo que se acomoda muy bien, prácticamente no rebota en ninguna situación. Me parece que está muy bien puesta a punto incluso para ciudad y sobre todo para salir a carretera. Y aquí un último detallito es la dirección, que es rapidísima, apunta muy pero muy bien, puedes colocar el coche sin problema alguno, pero definitivamente sí la sentí un poquito más aguadita de lo que a mí me gustaría, especialmente ya cuando vamos a un poco más de velocidad. En parte sí, porque tenemos unas llantas bastante delgaditas que a lo mejor no ponen tanta resistencia a estos cambios de dirección, pero también siento que por la asistencia que va a tener la misma, entonces en ese sentido sí me hubiera gustado una dirección tantitito más firme, y creo que en ese sentido el Mazda MX-5 sí ofrece una dirección algo más pesada, pero aún así fuera de ello es un coche que a mí me fascina. Y pues bueno, creo que te lo voy diciendo desde ahorita, yo preferiría 1000 veces tener este auto a tener un MX5 e incluso hasta un Cupra León, que podrá tener más poder, más espacio, más práctico y demás, pero simplemente por la condición del manejo, por las sensaciones que te está transmitiendo este BRZ, es vaya una joya para los que aman justamente estos detalles de la conducción. Finalmente también hay que hablar de los frenos, y es que en este sentido frenos de disco en las 4 ruedas estamos bien, pero vaya que de repente son unos frenitos a los que a lo mejor hay que ponerles un poquito más de presión, un poquito más de fuerza al pedal, porque a lo mejor en un inicio sientes como que no están pues mordiendo con suficiente fuerza y te tienes que parar un poquito más sobre el pedal para ya sentir que se empieza a detener de una forma pues más acertada. Como tal, incluso los detalles cuando aceleras bruscamente o frenas bruscamente, no se siente que el coche tenga a irse mucho de nariz o mucho de cola cuando está haciendo esas aceleraciones, súper bien balanceado a pesar de que tengamos esta pequeña discrepancia en la distribución de pesos. Realmente, vaya, o sea, estoy completamente enamorado del manejo de este auto. Y pues bueno, ya para ir cerrando también temas de lo que ya te mencionaba, que este coche ya tiene asistencias avanzadas a la conducción como es el Subaru EyeSight 3.0, y en este caso creo que todo funciona bien, el monitor de punto ciego, la alerta de abandono de carril, entre algunas otras. Sin embargo, sí me he dado cuenta que el freno autónomo de emergencia sí se activa un poquito antes de lo que debería. Inmediatamente empieza a trabajar los ABS por si es que tú vas a frenar antes de que el coche decida tomar el control y frenar por ti. Entonces sí hay veces en las que siento que se activan un poquito
poquito antes de tiempo, que por el lado de seguridad, ok, perfecto que te esté súper cuidando, pero de repente sí es un poquito disruptivo en cuanto a las sensaciones que te da, porque justamente como que no te deja ir un poquito más al límite, especialmente cuando lo llevas a un circuito y si vienes pegado con un coche adelante justamente en el circuito, pues de repente sí a lo mejor vas a querer apagar estas asistencias, porque si las dejas encendidas te puedes sacar un poquito de onda. Para ciudad y demás me parece que está más que perfecto que sea un coche que te cuide muy bien para evitar, pues bueno, tener cualquier disgusto, dañarlo, que pierdas tiempo, etcétera y demás. Por ese lado, muy bien estos nuevos detalles que ha ido agregando la marca al BRZ. Y sí, unas cifras más que se me olvidaba mencionarte: el 0 a 100 se lo avienta en 6.3 segundos, cosa que está pues sí bien, y su velocidad punta es de 226 kilómetros por hora. Y ahora sí, para cerrar completamente con el tema de los consumos, en este caso, a pesar de que es un coche ligero, a pesar de que es un coche pequeño y demás, no podemos negar que de repente pues sí es un poquito más tragón de lo que esperaríamos, y es que en ese sentido los peores consumos que he llegado a obtener aquí en la Ciudad de México, en al menos esta semana que lo he estado manejando y a lo largo de los periodos que te digo que he tenido el coche, de los peores consumos que he obtenido han sido cerca de 7.8, 7.9 kilómetros por litro, que sí es tan bajo sinceramente para un coche tan ligero y con un motor de este tamaño. Y los mejores pues bueno han estado rondando entre, por ejemplo, ahorita que traigo 8.8, hasta en alguna ocasión que salí a carretera y que pues la verdad venía tranquilo, venía relajado, no venía metiendo acelerones ni nada. En ese sentido pues sí llegué a pegarle hasta los 13 kilómetros por litro, cosa que no está nada mal para un coche de este estilo. Entonces, si eres alguien de pie pesadito, que pues justamente por tener este coche vas a querer estar acelerando, metiendo cambios y cosas por el estilo, pues sí, los consumos no van a ser los más eficientes que te vayas a encontrar, pero si te llegas a mesurar, llegas a manejar de una manera más tranquila, sí puedes llegar a tener unos consumos pues relativamente cercanos a los de un compacto tradicional, incluso hasta los de un hatchback pues un poquito más pequeño. Entonces, en general, gran experiencia que tienes con el Subaru BRZ. Yo definitivamente lo amo perdidamente, me encanta este coche en todo sentido. Y pues sí, creo que simplemente a tener mucho cuidado con el tema de baches e inundaciones y demás, porque sí es un coche relativamente chaparrito. Las llantas, que son unas Michelin Pilot Sport que tienen muy buena agarre y te ayudan mucho a la dinámica, pues también tienden a ser algo fragilonas, y con lo delgaditos que llegan a ser por este tamaño de rines de 18 pulgadas, pues vaya que vas a tener que tener los ojos mucho más abiertos, porque no vas a querer comprar una llanta o un rin de este coche que pues bueno, definitivamente por ese gradito extra de especialización que tienden a ser algo más caros. Entonces, eso es lo que tengo que decir en el apartado de manejo. Ahora vamos a checar el tema de diseño, interiores y algunos otros detalles. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way. Analicemos ahora el apartado exterior y en general el diseño que nos va a presentar este coche, y es que a grandes rasgos es un deportivo bastante clásico, el cual va a emplear unas formas que sí son bastante fluidas, algunas líneas muy alargadas, pero hasta cierto punto son sutiles, no son realmente extrovertidos a tal punto de llegar a sentirse pues un poco ya de mal gusto. Sí, me refiero completamente a ti, Civic Type R de la generación pasada, porque en realidad me parece que es un coche que está muy bien equilibrado en cualquiera de los ángulos que lo termines de ver, especialmente cuando tenemos detalles bastante sencillos como líneas simples, especialmente en la luz de conducción diurna para aquí, para los faros, unos rines de 18 pulgadas con un diseño relativamente sencillo pero sí deportivo, una parte trasera que también está bastante bien detallada y que incluso la tapa de la cajuela tiene esta especie como de colita de pato, la cual ayuda a que se vea bastante bien el coche. En general, a mí me gusta mucho lo que estoy percibiendo por acá, y a pesar de que al menos en el exterior no ha cambiado desde que lo vimos llegar a nuestro país, o en general que se presentó al mundo por allá de 2021, finales, inicios de 2022, pues bueno, creo que sigue funcionando. Tal vez lo único que yo haría con este color que me encanta bastante y es muy tradicional de Subaru es simplemente pintar los rines dorados para justamente darle este detallito como un homenaje a lo que vimos en el Impreza STI 22B de hace algunos años, que se volvió tan icónico para la marca. Ya como tal, al hablar de las dimensiones, realmente es un coche pequeño, tal vez a lo mejor en video y demás se pueda ver un poquillo más grande, pero realmente sí es peque, mide 4.2 metros de largo, y pues bueno, por eso mismo te vas a encontrar con una cabina que es también algo reducida. Entonces vamos a checar cómo estamos de equipamiento y detalles por ahí adentro, que también ahí está el apartado más importante de lo que cambió para este modelo 2024. En el interior del Subaru BRZ nos vamos a encontrar con que es un coche que, ok, creo que tiene lo esencial nada más, y en ese sentido
No es que le falte equipo, pero también es que hay ciertos detalles que a lo mejor ya cuando conoces el precio, pues sí te hacen un poquito de ruido porque esperabas algo más, ¿no? En ese sentido, ok, al menos en calidad de materiales y más me parece que estamos bien. Si tenemos algunas zonas acolchadas, sobre todo en la parte de aquí arriba, un poquito por esta zona también, e incluso lo que cubre el cuadro de instrumentos, pues viene como forrado en gamusita, cosa que está interesante, pero definitivamente que el resto de la cabina y demás sí tiene materiales bastante duros. En este caso, lo que tienes por aquí, lo que tienes por acá, alrededor de la pantalla, consola central. En general sí hay ciertos detallitos que a lo mejor a mí me hubieran gustado pues algo más de atención al detalle, justamente cuando ya estás pagando lo que pagas por este coche, ¿no? Pero bueno, simple detalle ese, la calidad de ensamblado y demás me parece que está bien en general. Pero ahora sí hablar del equipamiento que vamos a tener por acá. Vamos a arrancar con esta pantalla que es táctil 8 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y con Android Auto, pero solamente a través de cable, no es inalámbrico como en algunos otros modelos, y realmente, a pesar de que reacciona relativamente rápido a nuestros comandos y demás, la realidad es que sí, al menos la definición y la nitidez de la misma ya no es como que de última generación, se percibe más como de algún producto de una generación anterior. La función la cumple, pero sí hay ciertos detallitos que me gustaría ver un poquito más pulidos en ese sentido. Continuamos también porque en la zona de aquí abajo vamos a tener nuestro sistema de aire acondicionado de doble zona, es automático obviamente, por ese lado fácil de utilizar, todo muy bien. Un poquito en la zona de más abajo otros controles como en forma de switch para dar este toquecito deportivo, ya sabes. El tema de la palanca de cambios, incluso con estas costuritas de color rojo, y también un recorrido bastante corto que aporta mucho, al tema de la deportividad en general. Y un poquito más abajo botones para desactivar el control electrónico de estabilidad y también para entrar como tal en el modo track, cosa que es bastante sencilla de hacer porque hay algunos otros deportivos, ejemplo un Volkswagen Golf GTI, que para desactivar el control electrónico de estabilidad tienes que entrar como a 3 o 4 submenús para poderlo encontrar y quitarlo, y aquí simplemente ya sabes a lo que vas, un botonzazo y vámonos, listo para entrar a pista y cosas por el estilo. Continuando con otras cosas, el cuadro de instrumento sí es completamente digital, pero está como que dividido en dos zonas. Del lado izquierdo vamos a tener una pantalla de cerca de 7 pulgadas, en la cual incluso hasta el tacómetro viene digital, y tiene hasta un corte circular para que lo veamos de una manera pues más interesante, ¿no? Del lado izquierdo todavía un poquito más, tenemos más información de consumos, algunas otras cosas, batería, etcétera, mientras que del lado derecho es un medidor monocromático digital, en el cual tienes la temperatura del coche, cantidad de gasolina que traigas en el tanque, así como reloj y la temperatura en general exterior. Entonces por ese lado es sencillo en ese sentido. Volante completamente circular, en este caso ya sabemos que muchos dicen que el volante deportivo es el que está plano de aquí abajo, pero a mí me parece más interesante tener un volante de este estilo porque justamente cuando estás en circuitos ratoneras o en algún lugar donde necesites bastante movilidad justamente para el volante, es mejor tener pues bueno todos estos detalles para un mejor agarre con las manos. Continuamos con más cosas y esenciales que vamos a tener por acá, pues ya sabes, los cristales o los espejos también, en este caso automáticos y eléctricos de un solo toque para las ventanas. También tienes tu espejo de día y de noche, pues en este caso manual, no es electrocrómico ni nada por el estilo. Iluminación interior incandescente, en este caso pues bueno ya sabes, de halógeno. Y finalmente los asientos forrados en gamuza con algunas costuritas de piel en color rojo que se ven bastante cool, y que incluso para este modelo aquí en México tenemos la calefacción para los asientos delanteros, cosa que ok, qué bueno que la tenga, pero tal vez me hubiera gustado más que fueran ventilados, especialmente para un país como México que tiende a ser más cálido en general. Finalmente un detallito, el sistema de audio es tradicional de 6 bocinas, no viene firmado por alguna marca en especial, pero aún así está muy bien en cuanto a la nitidez que tenemos en los bajos, en los agudos y demás, lo puedes ecualizar súper bien, entonces por ese lado no tengo queja alguna con eso. Ahora sí, lo que realmente hace distinto al Subaru BRZ 2024 y especialmente a esta variante manual es el hecho que para este modelo ya tenemos lo que está aquí arriba. Eso quiere decir que es la suite de EyeSight, porque de este lado cada una de estas como bolitas o bordecitos que tenemos por aquí son cámaras que justamente nos van a ayudar a que se pueda habilitar tanto el tema del freno autónomo de emergencia junto con los sensores que tenemos adelante, el mantenimiento de carril especialmente, también ya cuenta con la alerta de tráfico cruzado y freno autónomo de emergencia también en reversa. Tenemos el monitor de punto ciego, que son estas como bordecitos también que están por acá. Estos son los que se iluminan para indicarnos que tenemos a alguien en los costados. Y bueno, a todo eso, o más bien todo esto, se complementa con lo que ya conocíamos de base. Son 7 bolsas de aire, 7 porque tenemos también de rodillas para el conductor, y los frenos ABS, control electrónico de estabilidad y la cámara de reversa simplemente. Entonces por ese lado la gran diferencia es este detalle del sistema EyeSight 3.0 perdón, de Subaru, y que pues bueno también las asistencias están bien calibradas. La única que a lo mejor me gustaría que estuviera un poco más refinada es el freno autónomo, porque
de repente, aunque tengas un buen espacio de sobra con el coche adelante, te empieza a parpadear la pantalla y avisarte que pues bueno, tengas cuidado, y en ocasiones llega a dar uno que otro amarroncito. Finalmente el espacio, y creo que tal vez podría salir un poquito de sobra hablar de esto, pero bueno, creo que algunos sí tienen curiosidad por ello, y sí es un coche bastante pequeño, mucho más espacio de lo que encontrarías en un MX5 definitivamente, pero por ejemplo la verdad es que al menos yo en mi posición de manejo y demás mido 1.75 y puedo encontrar una posición cómoda. En este caso a lo mejor vengo ahorita un poquito distinto, o me veo un poquito distinto por acá, porque justamente tenemos a alguien del equipo de producción aquí atrásito de nosotros para que vean también detalles por acá, entonces estoy un poquillo más para adelante, pero realmente es un coche bastante cómodo. Los asientos tienen muy buena sujeción lateral y en general pues bueno, la posición de las piernas, caderas y todo en general se siente muy bien, e incluso hacia arriba, yo que uso el asiento un poquito más arriba de lo tradicional, como te podrás dar cuenta me sobra más de un puño de espacio, entonces yo mido 1.75, alguien por ahí incluso de todavía 1.82, 1.85 con el asiento hasta abajo, creo que sin problema alguno se podría llegar a acomodar por acá. Lo que sí no queda duda es que por ejemplo el espacio en cuanto a lo que tenemos en la consolita central aquí, sí está bien limitado, es prácticamente nada más los dos portavasos que tenemos por acá, y en las puertas no cabe más que por ejemplo una botella más o menos como de esas de 500 mililitros o algo por el estilo, y finalmente la cajuela son 237 litros, mucho más que un MX5, pero el pequeñísimo gran detalle es que para México este coche sí viene con una llanta de refacción, y el detalle es justamente que la llanta de refacción te quita prácticamente como el 60-70% del espacio en la cajuela, entonces ahí sí prácticamente o tienes que tomar una decisión. ¿Llevas cosas y te quedas sin la llanta de refacción, o llevas llanta de refacción y te dejas de preocupar por si se te llega a ponchar alguna en el camino y te limitas en todo lo que puedes llevar? Entonces nada más un detallito a tener en cuenta y peculiaridades de este tipo de coches pequeños y deportivos. Como te dije desde el inicio de este video, sigo creyendo que es un coche prácticamente perfecto, pero para los entusiastas. Y es que en ese sentido, sí, concedido, vamos a encontrarnos con que tiene una suspensión bastante firme, tal vez el ruido del rodar de las llantas, acción de suspensión, e incluso el ambiente en general se mete un poquito más de lo que a mí me gustaría al interior de este coche, que prácticamente no tiene nada de espacio, y algunas otras cosas de actualizaciones, como ya te mencionaba, la pantalla y otros detallitos, sí creo que merecen ser renovados, y eso es a lo mejor lo que le da unas ciertas impurezas, por decirlo de alguna forma, a este modelo. Pero a pesar de todo ello, una vez que arrancas y que lo empiezas a manejar, se te olvida absolutamente todo eso y se lo perdonas todo sin problema alguno. Aunque hay que decirlo también hasta cierto punto, entiendo perfectamente que hay muchas personas que se quejan o que dicen que a este carro le haría falta pues tener un turbo o algo así para aprovechar las bondades de su plataforma, que de por sí ya es muy buena, y sí los entiendo hasta cierta manera, pero también hay que tener en cuenta que si le damos todavía más potencia de la que ya tenemos por aquí, habría que mejorar el sistema de frenos, que también va a añadir un poquito de peso. Habría que cambiar un poco la puesta a punto de la suspensión, que podría hacer que a lo mejor ya no sea tan dócil y que se vuelva un poquitillo más incómodo, sin tener en cuenta que obviamente los precios se van a disparar todavía un poco más de lo que ya estamos encontrando, que de por sí ya es relativamente alto. Entonces por ese lado a mí solamente me queda decir que tanto el BRZ como el MX5 me parece que son los últimos deportivos verdaderamente con este apartado esencial de un coche de este estilo, es decir, motor delantero, tracción trasera, bastante ligeros y ágiles, y hasta cierto punto precios contenidos, porque tal vez este BRZ de contenido no tenga mucho. Su valor es de 769,900 pesos con esta ya actualización con el sistema EyeSight y demás, y la transmisión manual, que es la versión más accesible, por decirlo de alguna forma, de este coche. Pero a pesar de todo ello, te lo digo de una manera sencilla. Aún con lo que cuesta, con lo que encontramos de cifras y demás, preferiría mil veces hacerme de uno de estos o de un MX5 antes de siquiera gastar lo que estarías pensando en un Cupra León que tiene 300 caballos de fuerza y a lo mejor suena a como un deal más balanceado sin el apartado de usabilidad diaria y demás, pero en experiencia de manejo, créeme que no hay nada como un coche de este estilo, o también, como ya te mencionaba, como el MX5. Mi favorito personal ya es de esta categoría, sin duda alguna, es este BRZ. Espero que te haya gustado mucho este video. Cuéntame en la parte de aquí abajo qué opinas, cómo ves también el tema de precios. Justamente como te decía, ¿preferirías tal vez un Cupra o algún otro deportivo? O en todo caso, no importaría lo que ya te había mencionado, e irías directamente por el BRZ, te ahorrarías 200,000 con un MX5. Lo voy a estar checando por allá. Espero que te haya gustado mucho este video. De nuevo te cuento eso, y pues bueno, nos vemos en la próxima.